Esther Cuesta. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, colegas asambleístas. Ante todo, un saludo cariñoso, un abrazo a mis hermanos migrantes, particularmente en Europa, particularmente en Alicante, pero también en Hamburgo, en Nueva York y en todas las ciudades, en Valencia, Venezuela, y en todas las ciudades donde se pretende limitar los derechos de nosotros los migrantes, que aportamos con millones de dólares en nuestras remesas para dinamizar la economía, para mantener la dolarización. Y hoy nos quieren, no sé, castigar después de haber enviado más de 3.000 millones de dólares en remesas al Ecuador, a nuestras familias. Hoy nos quieren quitar nuestros derechos que hemos adquirido, sobre todo en los últimos 10 años de la Revolución Ciudadana. Eso es innegable, queridos legisladores y queridos compatriotas. Esta decisión que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, en mi criterio, no fue una decisión que tuvo un sustento técnico. Una persona que seguramente no conoce la migración, que seguramente no conoce los temas de movilidad humana, que seguramente no conoce ni siquiera cuánto cuesta un pasaporte. Aquí hay que decir algo, se habla de una austeridad, una presunta austeridad, pero los migrantes ecuatorianos no es que vamos a los consulados y nos dan todo gratis. Aquí yo quisiera aclarar esto. Los migrantes ecuatorianos, cuando vamos a hacer un trámite consular, cuando vamos a sacar un pasaporte que cuesta $70, un poder que cuesta $20, o sea, no es que nos dan gratis. En las recaudaciones consulares que se remiten cada mes a la Cancillería, al Banco Central, cada mes hay una recaudación consular donde se cobran pasaportes, revocaciones de poderes, inscripciones de nacimiento, en fin, toda una serie de trámites. Hoy nos quieren decir que con el cuento de que la renta de un consulado cuesta mucho, pero también yo creo que hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Los migrantes, si bien es cierto que hemos aportado a la economía, aportamos también con nuestras recaudaciones consulares diariamente en los consulados ecuatorianos en todo el mundo. Por lo tanto, quisiera aquí también recordar el artículo 40 de nuestra Constitución, que reconoce a las personas el derecho a migrar y que el Estado desarrollará acciones en el ejercicio de esos derechos para las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria. Y en el artículo 11, numeral 8 de nuestra Constitución, manda que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva, no regresiva en derechos, que es lo que se pretende hacer al cerrar los consulados, a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Y será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos de las personas. Por lo tanto, yo quisiera, si me permite, felicitar a la asambleísta Zuquilanda, pero al mismo tiempo solicitar algunos cambios en esta resolución que podrá realmente incidir, porque si no nos pasamos en la asamblea haciendo resoluciones que no tienen ninguna vinculación jurídica y no van a ninguna parte. Por lo tanto, asambleísta Zuquilanda, quisiera sugerirle que en la resolución podamos hacer un seguimiento a lo que estamos exhortando el día de hoy, que ojalá lo podamos aprobar, pero realmente incluir un seguimiento que la Comisión Permanente de Soberanía, Relaciones Internacionales, pueda hacer el seguimiento de lo que estamos exhortando y al mismo tiempo exijamos cuál es la localidad exacta de los consulados que anunció el señor presidente que cerraría. 2. Análisis y resultados de estudios técnicos que sustenten la medida de cerrar consulados, que incluyan de cada consulado a cerrarse desde el 2007 hasta la presente fecha, número y tipo de actuaciones consulares al año. Es decir, cuántos pasaportes, cuántos poderes se realizan, es decir, cuáles son los trámites que hacen los ciudadanos. Recaudación consular al año, cuánto es el monto que los consulados remiten mensualmente al Banco Central de las actuaciones consulares.
número y tipo de atenciones a compatriotas en situaciones de vulnerabilidad de manera anual. Es decir, cuáles son los ciudadanos que están en situación de vulnerabilidad, que al cerrar esos consulados, ¿quién los va a atender? Es decir, que ahora pretenden que un ciudadano que vive en Alicante se vaya a trasladar a Barcelona, se vaya a trasladar a Murcia, para que pueda ser atendido cuando ha sido víctima del sistema hipotecario en España, cuando le han quitado a su hijo en España. Los niños, la tutela y la custodia de niños no es solamente que se ha perdido en Italia, es en todo el mundo, es en España, es en Estados Unidos. Si cierran un consulado en Minneapolis, un consulado en Phoenix, hace poco aprobamos el memorándum de entendimiento de México. Hablamos de la migración irregular. ¿Quién va a atender a los casos de vulnerabilidad de nuestros compatriotas en Phoenix, de nuestros compatriotas en Queens? Ahora dicen que ya no quieren cerrar Queens, porque se han dado cuenta, o sea, recién se dieron cuenta que hay tantos ciudadanos ecuatorianos en Queens, en Nueva York. Todos los que estamos aquí sabemos que la mayor cantidad de migrantes que se encuentran en Estados Unidos se encuentran en la zona triestatal y se encuentran en el estado de Nueva York y se encuentran precisamente en el condado de Queens. También quisiera agregar, asambleísta Zuquilanda, que se informe el número de ciudadanos ecuatorianos que se estima residen actualmente en la jurisdicción consular que se pretende cerrar y el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Si cierran los consulados, va a ser mucho más difícil también que los ciudadanos en el exterior podamos acceder al voto, podamos acceder a la participación política, que es nuestro derecho. No nos están haciendo ningún favor. Yo les pido, colegas asambleístas, que se unan a nosotros, los asambleístas migrantes, para exigir que se remita esta información por parte del gobierno. Y además, que se solicite el número y categoría de funcionarios que laboran actualmente en dichas oficinas consulares. Es decir, que podamos optimizar costos, todos estamos de acuerdo, pero no simplemente cerrar un consulado porque a alguien le da la gana. También detallar el gasto corriente y salario de servidores públicos que laboran en dichas oficinas consulares, que nos den el costo anual. Y además, las posibles medidas alternativas a implementar o el plan de contingencia desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a fin de no disminuir, menoscabar o anular injustificadamente, con el cuento de la austeridad, el ejercicio de los derechos de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, en todo el mundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, numeral 8 de nuestra Constitución y en cumplimiento del artículo 40, numerales 1 y 2 de nuestra Carta Suprema. Reitero, nuestros hermanos migrantes aportan diariamente a la economía del país, tanto con nuestras remesas como con las acciones consulares, las actuaciones consulares que realizamos diariamente en los consulados. Los consulados realizan un trabajo importante en proteger y tutelar los derechos de los ecuatorianos y esta asamblea no puede permitir que se violen los derechos de los ecuatorianos y haya una regresión de derechos para los ecuatorianos en el exterior. Muchas gracias, presidenta.